unos minutos la palabra del Señor y después volvemos a cantar. Bueno, muy buenas noches. Vamos a hablar unos minutos acerca de un hombre en la Escritura, acerca de el famosísimo apóstol Pablo. Y antes de pronto mirar quién era este sujeto, antes de ver cómo fue que conoció al Señor, a manera de introducción decir solamente que las personas y personajes que nos habla la Biblia no son personas distintas a nosotros, no son de pronto personas con características diferentes. No, antes la Biblia dice que desde Adán hasta el último ser humano, todos somos exactamente iguales. Todos nos hemos descarriado. Aún los personajes que la Biblia nos habla, nos dice que aún estas personas también necesitaban salvación. Entonces, cuando hablemos de ciertos personajes o vemos personas en la Escritura, no son diferentes a nosotros. De hecho, la misma Escritura hablando de Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, no son distintas. Lo que sí determinó un cambio en sus vidas fue lo que ellos hicieron en relación con lo que Dios les había revelado. Y para empezar, yo quisiera rápidamente ir a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 5 al 6. Si alguien lo encuentra antes que yo, bien pueda, lo lee. Filipenses capítulo 3, versículo 5 al 6. Dice así la Escritura, hablando acerca de quién era Pablo, ¿no? Aquel hombre que escribió tantas cartas, dice, perdón, estoy un poquito miope, se me cruzaron los libros. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 5, hablando él da una descripción de quién era él. Dice que este hombre fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este hombre era una persona sumamente religiosa, sumamente devota, tenía por lo menos algo que sí tuvo él, fue que fue un hombre de muchas convicciones, ¿no? Y la descripción que él da acerca de su origen, de dónde viene, de dónde nació, ese era un hombre bastante particular porque su convicción era que él estaba completamente convencido que él estaba haciendo lo correcto. Él estaba plenamente convencido que lo que él hacía estaba bien, que lo que él hacía le agradaba a Dios, ¿no? Por eso dice ahí en el mismo versículo 6 que en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, a tal punto que su convicción, su deseo personal y propio de agradar a Dios, de obedecer a Dios, basado en lo que él pensaba, basado en lo que él creía, llegó a perseguir a los discípulos del Señor. Vamos un momento a Gálatas, capítulo 1, versículos 13. Gálatas, capítulo 1, versículo 13 al 14. Hablando un poco acerca de quién era este hombre. Dice él, Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, la manera en cómo él se comportaba, basado en lo que él creía, firmemente en sus convicciones, y eso era lo que él seguía. Y tal vez, bueno, todos nosotros nos guiamos por cosas que nosotros creemos, por cosas que nosotros consideramos de una u otra forma que nos guste, nos agrade, no sé. Pero todos nos guiamos, nos dirigimos en la vida por la manera en cómo nosotros pensamos y las convicciones que tengamos.
él era una persona sumamente religiosa, ¿no? Él creía que haciendo lo que él estaba haciendo, persiguiendo a la iglesia, guardando la tradición de los padres, guardando la tradición, lo que él le había enseñado, él creía que con eso estaba agradando a Dios, ¿no? Y la Biblia también dice, hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, con todo y eso él estaba muy equivocado. Estaba muy equivocado porque la iglesia a quien perseguía era el Salvador que él también necesitaba. Finalmente, aquel que persigue, que abiertamente, sí, hace persecución a los discípulos del Señor, es contra el Señor, no contra los discípulos. Y el apóstol Pablo otra de las cosas que podemos ver en los versículos, no era solamente su convicción, sino la forma en cómo él estaba completamente cerrado a lo que él creía. Y cómo el Señor después en Hechos capítulo número 9 que vamos a ver ahora, cómo el Señor entonces él tiene ese encuentro y su corazón es cambiado, su corazón es completamente transformado en un momento cuando conoce al Señor. Y tal vez los que nos escuchan esta noche, tal vez los que lleguen a escuchar la predicación de la palabra del Señor, tal vez usted piense que usted es una buena persona, que usted piensa que porque usted no mata, porque usted no roba, porque usted no miente, porque usted es una persona moralmente correcta en su comportamiento, tal vez usted pueda pensar que con eso ya Dios está agradado de usted, con eso ya es suficiente y que como consecuencia usted ya va para el cielo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos nosotros, todo ser humano, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos desechados, y lo que nos espera al final de la vida no es otra cosa más que una condenación eterna por causa de nuestro pecado. Nosotros somos pecadores por nacimiento, por decisión y por nuestro comportamiento. Nosotros escogemos, desde que nacemos la Biblia enseña que somos pecadores. Pero hay esperanza. El Señor sabe que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, Él sabe que necesitamos un Salvador, Él sabe que cada uno de nosotros, los que ahora le conocemos en su momento, vivíamos descarriados siguiendo lo que nosotros pensábamos que era correcto, haciendo tal vez lo que para nosotros nos parecía bien, pensando que estábamos agradando a Dios, pero la verdad era que estábamos perdidos. Y si usted en esta noche no conoce a Cristo, si usted en esta noche no ha hecho una confesión sincera delante del Señor, no ha confesado su pecado, no se ha arrepentido de todo corazón, usted no le espera otra cosa más que la condenación eterna, porque lo dice la Escritura. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor, Hechos capítulo 9. Y fue una conversión bastante particular, ¿no? Hechos capítulo 9, versículo 1. Este hombre, en su celo por su religión, en su celo por defender lo que creía que estaba bien, dice que respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Versículo número 3. Pero en un momento en la vida de Saulo, en ese momento cuando él pensaba que estaba agradando a Dios, que persiguiendo a los creyentes en Cristo estaba haciendo bien, y en ese momento en que él aún respirando amenazas, siguiendo tal vez con ira a defender lo que él consideraba correcto, dice el versículo 3, yendo por el camino de Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? Saulo no estaba persiguiendo realmente al Señor, sino a los discípulos del Señor. Pero miren lo que el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Versículo número 6, aquel hombre que persiguió, que estuvo de acuerdo, que consentía en la muerte de Esteban, en el apedreamiento de Esteban, que perseguía a hombres y mujeres y los entregaba a las cárceles, que asolaba la iglesia del Señor, tuvo un encuentro con Cristo. Y temblando y temeroso, no endureció su corazón. Este hombre, en lugar de endurecer su corazón, en lugar de decir, es también obviamente un acto milagroso lo que está pasando,
Y el Señor no se va a aparecer así a todo el mundo, ¿no? El Señor puede hacerlo si Él quiere, Él es Dios, Él puede alumbrar a una persona y hablarle y decirle, ¿no? Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Pero en este caso, para nosotros, para este tiempo, el Señor ya ha dejado su palabra, que es más que suficiente. Y Dios, por medio de Cristo, ha dicho, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor demanda hoy a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque de no hacerlo están despreciando la única oportunidad que el hombre tiene de salvación, están despreciando al Salvador. Y aunque Saulo lo rodeó una luz brillante y de la luz el Señor Jesús le habló, el versículo 6 nos muestra que aquel hombre que tenía ese corazón duro en su religión, que era fariseo de fariseos, aquel hombre que era fiel a lo que él creía, que era fiel a lo que tal vez, bueno, era fiel a lo que durante muchos años fue instruido, fue enseñado, que era fiel y que no cambiaba su forma de pensar, en ese momento pasó algo. Y en el versículo 6 él no comenzó a sacar excusas, él no comenzó a decir, no, pero venga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me voy por aquí? ¿Será que confieso en Cristo? ¿Será que no? Sino por el contrario, en la manera en cómo él reacciona al encuentro con el Señor. Él no endureció su corazón. Tal vez el Señor le ha hablado a su vida durante mucho tiempo, tal vez Dios por medio de la predicación lo ha llamado muchas veces al arrepentimiento. ¿Cómo va a reaccionar usted al escuchar la palabra de Dios? ¿Va a confesar su pecado y va a poner su fe en Cristo? La Biblia también dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y miremos el ejemplo del apóstol Pablo, versículo 6, temblando y temeroso, dijo, Señor, que alguien judío de esa religión, que alguien como él particularmente, que como lo leímos que se describió a sí mismo, hebreo de hebreos, religioso, guardador de la ley, irreprensible, que alguien como él le dijera y reconociera a Cristo como Señor, eso es tremendo. Ahí nosotros podemos ver cómo Pablo, en ese momento no era apóstol, pero cómo Saulo en ese momento reconoció el señorío de Cristo y no comenzó a ponerle excusas. Señor, cuando yo esté tal vez más viejito, tal vez entonces ahí sí yo voy a hacer esto o aquello. No, 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 él inmediatamente le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sería una pregunta interesante que tal vez usted que no conoce a Cristo esta noche pudiera hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la Escritura nos dice, ¿qué quiere el Señor que todos nosotros hagamos? Si usted no conoce a Cristo, el Señor le dice, arrepentíos y convertíos. La demanda de Dios es que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda hoy a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mandato del Señor. El Señor no va a llegar, bueno, si llega, Él puede hacerlo, vuelvo y digo, no puedo decir que Dios no puede hacer eso porque Él es Dios. Si llega una luz y lo rodea y le habla, bueno, Dios puede hacerlo, pero el mandato de Dios es que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, indistintamente haya algo sobrenatural. Bueno, la salvación es sobrenatural, es el milagro y el regalo más grande que el hombre puede tener. Pero aún sin eso, Dios continúa demandando hoy a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque si no, entonces, el rechazar, el despreciar a Cristo, dice Juan 3:36, la ira de Dios está sobre aquellos que rechazan al Señor. Y al final de su vida, cuando pase de este mundo a la eternidad, no le esperará otra cosa más que el juicio de Dios. Pero hoy hay tiempo, hoy puede usted venir a Cristo y cambiar su duro corazón, dejar de lado sus ideas, sus pensamientos, su pensamiento religioso, pensar que de pronto usted está haciendo bien y conocer al Dios de la Escritura. Vamos a orar. Bendito Dios, soberano y eterno, te damos gracias por tu palabra, por los ejemplos que tú nos muestras en ella, Señor, cómo el Señor Jesús tiene el poder para cambiar, para transformar corazones duros, mentes cerradas, Señor. Y es nuestra oración y nuestro ruego para aquellos que no te conocen, que vengan al conocimiento de la verdad, que sus corazones sean cambiados, transformados, renovados, para la gloria del Señor, que pasen de muerte a vida, que pasen de las tinieblas a tu luz admirable, Dios. Oramos por la salvación de las almas y queremos entregar este tiempo y la continuación, Señor, de la reunión en tus manos.
Con gratitud a ti oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.